Bueno, pues muy buenos días a todos nuevamente. Aún faltan algunos por conectarse, pero haré una breve presentación. Estamos reunidos el día de hoy la Universidad Privada del Norte Trujillo de Perú y la Universidad del Valle de México Campus Querétaro, México. Agradecemos a todos la puntualidad y la asistencia. Por favor, importante a todos los estudiantes mantener cerrados sus micrófonos para que podamos escuchar claramente todo lo que las arquitectas tienen por compartirnos el día de hoy. Quiero platicarles un poco de lo que es la clase espejo y de lo que estamos viviendo el día de hoy con ambas universidades. Hoy estás inscrito a una clase en la que 2 o más profesores de la red de diferentes universidades y países trabajan colaborativamente para definir un proyecto académico en común y para ser realizado por ustedes de manera colaborativa e intercultural. Debes tener en cuenta que debes de trabajar en equipo, en grupos virtuales previamente asignados por los docentes del curso sobre un proyecto que ellos asignarán en común. Con este proyecto podrás desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en equipo, investigación, relaciones interculturales, además del uso de herramientas tecnológicas de actualidad, lo cual te preparará para las necesidades del ambiente laboral. Al final de este proyecto recibirás una constancia de participación que será emitida por la Universidad de la Red con quienes emprendieron este nuevo reto. Este documento lo podrás incluir en tu currículum como evidencia de las habilidades desarrolladas en tu formación. Mi nombre es Brenda Larisa Pérez Recendis y yo soy coordinadora de internacionalidad del Campus Querétaro y daré trayecto a este proyecto. Quiero hacer mención y apoyo de que todo esto es posible gracias a los coordinadores y encargados de cada una de las universidades,
tanto del área académica y del área internacional. Haré la presentación de los docentes, que ya por ahí algunos de ustedes ya conocen. La arquitecta Adriana Carolina Escobedo Farfán, que es nuestra docente de la Universidad Privada del Norte. Y a la arquitecta Donia Alejandra Flores Morales, que es docente de nuestra Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Arquitectas, les cedo la palabra para una breve presentación. Buen día a todos. Les agradezco a pues, todos los que están participando. Estamos muy entusiasmados en participar en conjunto con la Universidad de Perú. Creo que este ejercicio va a ser muy enriquecedor para todos. Trabajen en conjunto, comuníquense. Va a ser una nueva experiencia. Bienvenidos, chicos. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Soy Carolina Escobedo, arquitecta de la Universidad Privada del Norte. Bueno, considero pues que esta es una experiencia para todos, ¿no? Que nos va a permitir no solo enriquecer nuestros conocimientos, sino también tener un acercamiento a pues a otra cultura, ¿no? Que es bastante importante, que nos permite tal vez abrir nuestra visión, ¿no? Como arquitectos hacia otro tipo de diseño, otro tipo de estrategias que pues los arquitectos enfrentamos según el lugar en donde nos encontramos. Y pues que nos refuerza una vez más, ¿no? Que como arquitectos, creo yo, tenemos un lenguaje universal, ¿no? Que independientemente del lugar en donde nos hayamos formado o del lenguaje que hablemos, del idioma que hablemos, pues a través del dibujo, de la representación arquitectónica, nuestros proyectos pueden ser entendidos en cualquier parte del mundo. Entonces, espero realmente que todo este proyecto, ¿no? Que se está dando a cabo, pues pueda ser muy enriquecedor para su formación. Muchas gracias, arquitectas. Y bueno, solamente para comentarles cómo estará la estructura de la clase del día de hoy. Iniciaremos con una presentación por parte de las arquitectas de un tema muy enriquecedor sobre la arquitectura peruana y la arquitectura mexicana. Tendremos una segunda intervención sobre la temática de comandos de impresión y configuración de planos. Y al final tendremos una sesión de preguntas que nos podrán compartir ustedes por medio del chat y las arquitectas pues ya responderán. Entonces damos inicio con la arquitecta Carolina. Sí, ahora comparto mi pantalla para que puedan visualizar la exposición. Por favor, me avisan si ya pueden visualizarla. Ya. Sí, ya la podemos ver. Gracias. Ok. Bueno, chicos, como se mencionó, vamos a empezar hablarles un poco, ¿no? Enseñarles algunos referentes de arquitectura, tanto peruana como mexicana. En mi caso, he traído algunos referentes actuales, ¿no? Contemporáneos de nuestra arquitectura, para que podamos aproximarnos un poco más a conocer sobre nuestros referentes, ¿no? Entonces, antes de comenzar y ver estas obras, pues quería situarlos un poco, ¿no? En nuestro contexto, nuestro país, nuestros orígenes. Creo que México y Perú tienen una historia muy similar, ¿no? Ambos tenemos una historia bastante similar. Y pues antes de que a nosotros nos conquistaran los españoles, ¿no? Ya teníamos una civilización bastante desarrollada. Entonces, ¿cuáles son estos criterios que se veían desde la antigüedad y que pues debemos y tratamos de preservar hasta ahora? Como podemos ver en estas imágenes, ¿no? La integración. Siempre el que se haya buscado integrar la arquitectura al lugar, ¿no? Creo que es algo que debemos tener en consideración hasta el día de hoy. Entonces, ver cómo ellos a través de la materialidad, a través de respetar la tierra, ¿no? De integrarla y asentarla siguiendo la topografía, pues es algo que nos dejan como legado.
¿no? Igual la materialidad no contrasta, sino por el contrario se usan materiales locales que permiten seguir manteniendo esta unidad de integración, ¿no? Igual podemos distinguir algunas formas que muchos arquitectos actualmente tratan de reflejar también en sus proyectos, ¿no? Tenemos tanto formas podrían ser regulares, también distintas formas geométricas, circulares, curvas y una simbología muy particular y peculiar de nuestra arquitectura antigua, ¿no? Entonces eso era un poco para situarnos en general cómo ha sido la arquitectura en nuestra época antigua. Entonces, la primera vivienda, el primer proyecto que les quiero mostrar es la Casa X. La Casa X ha sido diseñada por Barclay and Cruz, que son una pareja de arquitectos. No solo se dedican a hacer viviendas, ¿no? Sino, como ya vamos a ver un poco más adelante, también realizan arquitectura a mayor escala, como museos, centros de interpretación, que ya vamos a poder ver. Bueno, en este caso, la Casa X, para situarlos, ¿no? Fue diseñada en Cañete, que se encuentra en Lima. Lima, como saben, es nuestra capital, la capital de nuestro país, y se encuentra en la costa. En este caso, se localiza en un acantilado, no es nuestro desierto peruano, y pues esta parte es un acantilado, en la parte acá inferior está el mar, ¿no? Entonces el reto que enfrentaban los arquitectos era pues cómo emplazar este proyecto sin negarse al paisaje, ¿no? Entregándose al suelo, entregándose al paisaje y cómo lidiar con toda la inmensidad y abstracción, ¿no? De esta gran masa de desierto. Entonces, pues dentro de las estrategias que ellos buscaron, ¿no? Y utilizaron, una es respetar la topografía, ¿no? Ir emplazándolo el volumen según pues las curvas de nivel. También trabajaron con la materialidad, ¿no? Que no contraste tanto con el color natural del desierto, sino que pues permita integrarse a él, ¿no? Entonces, ellos utilizan una lógica de sustracción, ¿no? Le llaman una lógica sustractiva, que en vez de la lógica constructiva, que usualmente es tener un volumen, ¿no? E ir agregándole, adicionándole más volúmenes, pues en este caso ellos tienen el volumen, tienen la masa y ahora comienzan a sustraer elementos, ¿no? Comienzan a sustraer partes para poder generar distintas aberturas, distintas visuales, y lo más interesante es tener un proyecto en donde cada espacio no sea continuo, tenga esta flexibilidad de que la circulación pues luego llega a un gran espacio social, ¿no? El tener toda esta fluidez espacial que es bastante rica en un proyecto. Entonces trabajan bajo esta lógica, ¿no? Bajo el eliminar materia, que se asemeja mucho y que ellos tratan de asemejar mucho a este concepto de que cuando los arqueólogos encuentran una ruina, ¿no? Y van excavando hasta poder llegar, ¿no? a la materia, pues lo mismo, tratar de excavar, ¿no? E ir generando estos espacios bastante ricos. Lo que también les permite no solo tener un espacio fluido, ¿no? Donde las circulaciones finalmente se integran a un gran espacio, sino también el poder enmarcar las visuales, porque estas sustracciones, pues en la mayor parte del volumen, ¿no? Nos permiten poder tener esa continuidad visual, tanto si estoy en la entrada, por ejemplo, ¿no? Si estoy en la entrada, lo podemos ver mejor acá, o en la salida de la vivienda, poder direccionar siempre nuestras visuales hacia algún elemento del paisaje, sea enmarcar el cielo, sea enmarcar el océano, ¿no? Eso es lo más importante de este proyecto, como vemos acá, ¿no? El enmarcar estas vistas desde el lugar en donde estemos. Se genera, por ejemplo, una piscina flotante, ¿no? Para no irrumpir con la persona que desde el piso inferior pueda ver el mar, ¿no? Y en la parte superior el cielo. Otro criterio bastante importante que vemos mucho reflejado en nuestra arquitectura es que como en nuestra costa no tenemos un clima tan variante, ¿no? Como por ejemplo que la temperatura en verano sea muy fuerte o la temperatura en invierno pues sea extrema, no tenemos estos cambios drásticos de temperatura, nos permite tener estos espacios abiertos, ¿no? Porque manejamos una temperatura similar a lo largo del año y también no tenemos en la costa presencia de lluvias muy prolongadas o fuertes, son bastante esporádicas, hay veces en que no tenemos lluvia, entonces nos permite tener estos espacios abiertos, nos permite
trabajar con coberturas bastante simples como pueden ser de madera, en este caso, ¿no? En esta vivienda, o caña, que usamos más que todo en la costa, ¿no? Em, bueno, como les mencionaba, ¿no? Siempre ellos trataron de enmarcar en cada elemento que van sustrayendo, ¿no? Alguna parte del paisaje, siempre poder tener la visibilidad a este. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen interior en donde también ellos trabajan con colores semejantes a los de la época precolombina y colombina, ¿no? Como el ocre, en este caso el fucsia, y el trabajar con materiales como el concreto, la madera, ¿no? Que pueden ser encontrados fácilmente en la localidad. Los trabajos tanto de las pérgolas, de los tejados, realizados por constructores del sitio, ¿no? Que es lo más importante. El color ocre, que en este caso se utilizó, también fue pensado, ¿no? Para, como les mencionaba, no contrastar con el entorno, con el desierto, y también porque evita un envejecimiento visual, ¿no? El efecto de que el volumen, si fuera todo blanco, tal vez con las capas de polvo va envejeciendo, ¿no? Entonces lo que buscaron es evitar eso. Este es otro de sus proyectos que simplemente se los voy a mostrar como imagen, ¿no? Para que puedan ver el estilo de estos arquitectos. Esto es otro desierto, es en Paracas, ¿no? También crearon este museo de sitio, bastante interesante. Pueden luego ustedes buscar un poco más si es que les ha interesado un poco de la arquitectura de ellos. Este es el lugar de la memoria, se encuentra en Lima, también en un acantilado de la Costa Verde. Y pues vemos también, ¿no? El trabajo del concreto, que es, en este caso, ¿no? La tonalidad que se le da no irrumpe, ¿no? Con la roca o la montaña en donde está emplazado. Siempre la apertura hacia el paisaje, ¿no? En este caso es la salida, y cómo siempre tratan de generar estos grandes espacios abiertos que puedan permitirnos la integración con el entorno. Bueno, este es el lugar de la memoria, que es un museo destinado a las víctimas del terrorismo, y también sería muy importante porque interiormente y espacialmente es bastante interesante. El segundo proyecto que quiero mostrarles y de que quiero hablarles un poco es la Casa en Punta Veleros. La Casa en Punta Veleros, realizada por el arquitecto Javier Artadi. Javier Artadi es un arquitecto que usualmente empieza sus obras a partir de un cubo, ¿no? En este cubo ya comienza a hacer las sustracciones o modificaciones para tener finalmente el producto, pero algo muy importante que podemos ver en esta obra, ¿no? Es cómo él busca nuevamente ese criterio, ¿no? Que debemos, creo que todos, tratar de manejar en nuestro proyecto, el integrarlo, ¿no? Al paisaje. En este caso se encuentra en Piura, que es al norte de nuestro país, donde tenemos playas bastante concurridas. Entonces tiene todo un entorno natural, y pues vemos que la casa como elemento realza, pero no contrasta ni daña el paisaje visualmente, ¿verdad? Entonces se muestra como un elemento revelador del paisaje, porque ya van a ver que desde el interior lo que se busca predominar es las visuales hacia el mar que se encuentra acá al frente. Aquí podemos ver también la lógica que usa Artadi, como les mencionaba, es comenzar de un cubo y en este caso comenzar a descomponerlo, ¿no? Comenzar a descomponer las partes interiores del cubo, sustraer algunas partes para generar espacios de luz, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, como lo más importante, ¿no? Era la visual hacia el frente, hacia el mar, ¿no? El tener una cobertura predominante en el tejado, porque en este caso el clima sí es extremo, en este caso sí hay lluvias y sí hay temperaturas de calor muy fuerte. Entonces esta cobertura, que la pueden ver mejor acá, ¿no? Nos permite controlar la incidencia de los rayos solar por todo el volado que tiene, ¿no? Acá está la zona social, y también puede, por su inclinación, pues nos sirve para que las lluvias no, tener la pendiente correcta para evacuar el agua de las lluvias, ¿no? Entonces vemos, en este caso se utiliza una lógica distinta, ¿no? Usualmente en las casas, digamos, de residencia temporal, ¿no? Ya sea de verano, usualmente, eh,
buscan siempre darle la predominancia de las visuales a la zona social. Entonces más adelante les muestro las plantas para que vean cómo pues el arquitecto invierte esta función típica, ¿no? De tener en la planta baja la zona social y pues pasa todo lo social en la parte superior para que ésta sea la que direccione las visuales hacia la parte más importante, ¿no? Entonces vemos cómo la zona social se ve reflejada como una bandeja contenedora de este espacio, ¿no? Aquí en la parte superior. Aquí están las plantas, como les mencionaba, ¿no? En el primer piso genera dormitorios y zona de servicio, y hacia la parte superior los espacios que necesitan las mejores visuales, ¿no? La zona social y el dormitorio principal. Y pues la cobertura, ¿no? Se prolonga para poder controlar los rayos de la incidencia solar, y también otra lógica que él usa es poder también amarrar un poco del paisaje, ¿no? Cómo se prolonga esta cobertura inclusive haciendo formar parte de él un poco de la vegetación, ¿no? Entonces el control también visual de hasta dónde puede absorber un poco el paisaje en nuestra arquitectura, ¿no? Acá tenemos otra vista desde la parte interior, pues este alero, si bien controla, no nos obstruye visualmente, no ni siquiera a la parte del cielo ni del mar, ¿no? Tiene todo un horizonte visual, una apertura visual bastante amplia. Esta es otra vista del espacio interior, ¿no? Vemos inclusive que por más que sea una cobertura que dentro de todo es bastante grande, bastante pesada, ¿no? Se apoya pues en una estructura mucho más liviana, generando este tipo de negativos, ¿no? Entre un gran plano y el plano horizontal en este caso, ¿no? Pero generando este negativo que da ya una sensación de que tiene más leveza, ¿no? De que es más suelta, más libre. Y bueno, para finalizar con las obras arquitectónicas, decidí también mostrarles un poco de la obra de Luis Longi. Luis Longi con La Casa para Siempre. En realidad voy a mostrarle dos viviendas, ¿no? De manera rápida de Luis Longi. Eh, Él define, ¿no? El arquitecto Luis Longi define su arquitectura como una arquitectura ancestral contemporánea. ¿Por qué? Porque evoca mucho de la simbología de nuestros antepasados, ¿no? Ya van a ver tanto en plantas, cuanto en fachadas, cuanto en cada elemento que él diseña, ¿no? Aparte de arquitecto es escultor, lo cual creo le sirve mucho para poder trabajar, ya sea desde una escalera hasta un vano, ¿no? De manera mucho más libre, mucho más artística y, como les digo siempre, evocando un poco de nuestra cultura, ¿no? Tratando de representarla. En este caso, La Casa para Siempre, el arquitecto busca siempre un simbolismo, ¿no? Él trata de tiene toda una teoría de conectarse con el terreno, hablándole. Es muy interesante, la verdad, que sería bien interesante que le escuchen. En este caso, pues, él busca, ¿no? Generar él dice que cuando llega a este terreno ya había encontrado una casa, entonces tuvieron que demoler esa vivienda para poder construir esta, pero que quería representar eso como que en esta, simbólicamente, ¿no? Como en esta diferencia de elementos, ¿no? Representando con la parte de abajo, la parte que está en piedra negra, ¿no? Como la vivienda antigua, y como si fuera la vivienda nueva y predominante la parte superior. En este caso también tiene mucho que ver con una dualidad que se viene representando, por ejemplo, en los templos ancestrales, ¿no? Siempre en nuestras culturas pasadas representaba mucho esta dualidad, esto del sol y la luna, de hembra macho, ¿no? Entonces también este contraste entre el elemento estructural negro con este elemento más predominante, ¿no? Que está en voladizo, que representa las piedras blancas, etcétera. Entonces tiene mucho de trabajo sobre criterios simbólicos. Bueno, el predominancia también de la piedra, del concreto y de la madera siempre en sus obras, ¿no? Aquí podemos ver una planta, como les decía, evoca mucho la simbología de nuestros antepasados, ¿no? Él trata de trabajar con elementos tanto líneas rectas, ¿no? Cuanto curvas, y poder generar que los espacios, no tanto el mobiliario, puedan estar adaptados a este tipo de símbolos. Acá tenemos otra vista, vemos que la fachada, por ejemplo, lateral tiene los vanos, ¿no? Como les digo, representados con esta simbología. Eh,
el detalle, ¿no? El nivel de detalle que él genera en cada elemento de su composición es bastante rico, ¿no? Muy pensado como en un nivel muy, muy profundo. Esta parte, por ejemplo, es una parte subterránea donde él tiene se crea unos baños para la zona de las piscinas, en donde pues la predominancia, la importancia, ¿no? De generar el ingreso de la luz, pero también el nivel de detalle, ¿no? Tanto de cómo podemos ver que una banca, ¿no? Simplemente por el desfase o el cambio de nivel de un plano, pues se convierte en el lavabo y luego continúa, ¿no? Y va enmarcando todo esto como si el mobiliario fuera parte misma de la arquitectura, ¿no? Vemos acá también, ¿no? Que él diseña hasta el mínimo elemento, la mesa de comedor, la cava, ¿no? Todo integrado al mismo lenguaje de su arquitectura. Acá el mobiliario, ¿no? Que antes lo veíamos en planta, ya podemos ver cómo lo genera pues ya en la vida real, ¿no? En elevación. Y igualmente, ¿no? Este contraste de todo lo que está en el suelo de una tonalidad y todo lo que está en el cielo, pues de otra. Esta es otra casa del mismo arquitecto, es la casa de Playa Verónica. También coloqué la planta para que puedan ver cómo es que inclusive, ¿no? En las plantas o en los cortes él ya genera toda esta simbología que se lea como una planta inclusive de una ruina arqueológica, ¿no? Esta es la casa, igual pues el contraste, la dualidad tanto en los materiales, ¿no? En los elementos arquitectónicos, cómo es que desde la parte del mobiliario él ya va diseñando y pensando todo. En este caso es una casa también en acantilado, por lo que tiene hay la presencia de rocas, y lo más importante es que él no quiere negarse a eso, ¿no? Sino que quiere que la casa se integre más bien a la roca, no cortar la roca para colocar nuestra vivienda, ¿no? Sino el poder aún mantener estos aspectos naturales que van a enriquecer el proyecto. Acá vemos una vista del interior, ¿no? En este caso la zona social, y vemos cómo a través de esta doble altura también se genera un espacio bastante imponente, ¿no? Y mucho más aún la zona de escaleras, ¿no? En donde, como les menciono, no busca romper con la roca natural encontrada en el sitio, ¿no? Sino más bien integrar sus elementos y con su composición hacia lo natural, ¿no? Como les digo, piensa hasta en el detalle, ¿no? De los muros, de los encuentros, de las escaleras, de cada paso, ¿no? Cómo va a ser su diseño. Acá vemos ya en un acercamiento más a la escalera, ¿no? Cómo es que él genera cada detalle de cada paso, por así decirlo, ¿no? Acá tenemos una vista de la misma doble altura desde la parte inferior, ¿no? La monumentalidad de esta escala al interior, y acá una vista pues desde el corredor superior, ¿no? Hacia la doble altura y hacia la escalera pues donde se encuentra la roca natural. Entonces con esto, chicos, finalizo la exposición, no sin antes pues decirles que lo más importante, creo yo, ¿no? Y como hemos podido ver en las obras que les he mostrado, es que la búsqueda de la arquitectura, ¿no? Del arquitecto, no solo debe ser en cumplir con espacios funcionales, ¿no? Creo que la función ya es algo que debe venir de la mano, ¿no? Con arquitectura, pero que lo más importante es la búsqueda de sensaciones y emociones que se produzcan al interior de nuestra arquitectura. Es cómo lograr transmitir, ¿no? Una sensación diferente en cada espacio. Entonces creo que por ahí debe ir más nuestra búsqueda como arquitectos, ¿no? Lograr producir una emoción distinta que haga que el usuario o que el habitante pues siente esa pertinencia al lugar en donde habita, ¿verdad? Entonces pues con esto espero que hayan tenido una mayor aproximación a obras arquitectónicas que tenemos acá de arquitectos bastante conocidos, y que les haya interesado y puedan buscar un poco más, ¿no? Más referencias de ellos. Pues doy pase a la arquitecta Ale para que pueda hablarles un poco sobre la arquitectura mexicana. Muchas gracias, Lari. Pues les voy a compartir lo que preparé para ustedes.
Nada más, por favor, si me confirman si lo están viendo. Sí, Ale, se ve perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de esta evolución de nuestra arquitectura. Consideré algunos arquitectos importantes de México. La riqueza de nuestra cultura, bueno, es parte de la inspiración que muchos arquitectos han utilizado para transmitir sus ideas. Y bueno, muchas de esas también están inspiradas en elementos prehispánicos. También somos, como lo comentó la arquitecta Carolina, tenemos cierta semejanza en la cultura. Nosotros, la cultura maya, los aztecas, los teotihuacanos, pero una de las culturas más importantes y fuertes de nuestro país pues fueron los mayas, en los que muchos pues han dado parte de esos elementos una inspiración. Ellos trabajaban mucho la simetría, el orden, trabajaban con la astronomía, los momentos de la posición para reflejar sombras y para reflejar parte de su arquitectura en movimiento, que son elementos muy importantes y que muchos arquitectos consideraron más que nada en iluminación y luz natural, o también utilizando la luz artificial. Por eso ahí puse algunos principios enfocándonos a la historia, a la innovación, porque es parte de esta cronología que les voy a presentar, a la luz, a la naturaleza, cómo se logra integrar la arquitectura en el contexto, o lo contrario, lograr un contraste entre los recursos nuevos y propuestas nuevas, el color. Y bueno, si utilizamos estos elementos en conjunto, podemos lograr espacios, que es parte de lo que comentaba la arquitecta Carolina, ¿no? El sentir, pues los sentidos nos ayudan a generar atmósferas diferentes en el espacio, que puede ser uno de los objetivos como arquitecto, como esa sensibilidad y espíritu de diseñador que no debemos de olvidar y dejar a un analizar lo que queremos crear, porque vamos a crear arquitectura, vamos a crear espacios en un espacio, relacionar bien la espacialidad, que es el objeto, con la arquitectura. Entonces, lo que pues les voy a compartir es parte de esta evolución, ¿no?, que hemos tenido a largo tiempo, ¿no? Uno de los más importantes arquitectos de México, y bueno, yo considero que trajo muchos cambios y propuestas nuevas a la arquitectura, es Luis Barragán. Es uno de los únicos galardonados. Bueno, obtuvo numerosos premios, entre los que destaca pues el premio Pritzker, que no sé si algunos de ustedes ya saben que este es como el Nobel de la Arquitectura, es el máximo premio para los arquitectos. Es más, muchas de sus obras están consideradas como Patrimonio Nacional y su casa estudio como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es la que les voy a presentar. Ahora, en la actualidad, su casa estudio tiene recorridos, puedes conocer su arquitectura, se encuentra en la Ciudad de México. Te explican su proceso de construcción, además de los aspectos sensoriales que Luis Barragán aplicó a su arquitectura. Arquitecto paisajista, urbanista, interiorista, le gustaba mucho el interiorismo, se fijaba en cada uno de los elementos en conjunto de la arquitectura. Y muy importante para crear esos efectos sensoriales. Algunas veces ya lo he comentado en clases anteriores, y creo que les he hablado también y pues lo considero así por lo mismo que les acabo de comentar, esos puntos importantes que detonan su arquitectura. Todo el
lo diseñaba. La escalera es una escalera que no tiene ningún elemento de soporte en la parte inferior. Utilizaba mucho bolas de cristal y bolas que dieran un efecto diferente en el espacio. Ahorita vamos a ver algunos puntos focales con color. Utilizaba el amarillo, el dorado, por eso aquí puse unos elementos en dorado, colores intensos como el rosa mexicano, el azul, el amarillo, colores rojo. Utilizaba espacios y creaba espacios para pensar. Él decía que al crear una terraza, como lo vemos aquí, esta es una terraza en su casa estudio, y él lo utilizaba para subir, meditar y solo ver el cielo, enmarcarlo con diferentes elementos arquitectónicos, con diferentes colores, colores vivos y colores también que neutralizaran el equilibrio de la intensidad de los colores restantes. Y él se pone aquí a meditar, parte importante y fundamental para él. Otro de los trabajos que realizó desde el tema del urbanismo fueron las torres de satélite, que se encuentran satélite en la Ciudad de México, que son un punto como de remate visual para el acceso a la ciudad, con elementos, con prismas, otra vez con los colores puros, rojo, amarillo y azul, con ciertas alturas para trabajar no solo una homogeneidad y no solamente algo monótono, sí, no jugar con las alturas para ver movimiento, que es lo que vemos en todos sus elementos arquitectónicos. Él consideraba aplicando los principios del diseño, los principios sintácticos del diseño, que son elementos que nos ayudan a diseñar armónicamente, utilizando colores y texturas y tamaños, ¿no? Escala. Aquí tengo otro ejemplo de sus obras, que es la Casa Giraldi. También es una obra muy famosa de este arquitecto. A él le gustaba enmarcar espacios, como lo hacía pues a través también del juego de la luz y del color. Aquí vemos una puerta que está enmarcada con un color azul, y lo que les comentaba de las esferas que siempre utilizaba, que existía una reflexión de la luz, elementos repetitivos, pero aquí el cambio que se ve del color solamente es con la luz. Estudiaba mucho la orientación, la posición del sol en determinadas horas del día, para que se reflejara o se lograra un efecto en el interior. Por eso les comento que no era un arquitecto totalmente funcionalista, sino también generaba atmósferas en los interiores. Aquí les muestro otro ejemplo de otra de sus obras muy famosa, que es la Capilla de las Capuchinas, utilizando celosías con diferentes repeticiones de módulos, en donde también hace el estudio de la proyección de sol en determinadas horas del día. Les pongo en diferentes horarios para que vean los efectos, el juego del color, cómo se ve un tono y cambia con el efecto de la luz. Sabemos que si no hay luz, pues no tenemos color. Entonces, él lo utilizó como parte de todos sus diseños. Vemos otra imagen de la Capilla de las Capuchinas. Me parece muy interesante este proyecto porque él, como todos acostumbramos ver en el altar la cruz al llegar de frente, él no hizo esa propuesta. Él lo que hizo fue ponerla hacia un lado de un muro lateral, como lo vemos aquí. Ven, aquí está una religiosa viendo hacia el frente el altar, pero estudió los asoleamientos y la caída del sol en determinada hora para que existiera un reflejo, bueno, proyectando hacia el objeto, la cruz, y proyectando una sombra para poderla ver, la cruz de frente, obviamente, dependiendo la posición del sol, pues se va viendo la forma
de la cruz, hasta el final pues verse un poco más de frente y simétrica la cruz. Bueno, puntos importantes que influenciaron y que se tomaron en cuenta para de diseñar con luz. Traje tres citas que me parecen muy interesantes y que me parece que siempre es adecuado reflexionarlas, más como arquitectos, nos dediquemos a la construcción o nos dediquemos al diseño, nos dediquemos al interiorismo, tenemos un abanico de posibilidades para poder ejercer nuestra carrera de manera profesional y ética. Y bueno, aquí les puse una de Le Corbusier, que él decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La arquitectura, Le Corbusier, la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz, Antoni Gaudí, y no puedo definir el espacio como tal si no tiene luz natural. Entonces, además de pensar en un espacio que nos funcione adecuadamente, pues también debemos de pensar en la iluminación natural y también, claro, en una iluminación artificial habría que considerarlo, ¿no? Barragán sí diseñó y profundizó en lo mágico, en lo religioso y en lo espiritual, así como en los elementos, estos como un conjunto para crear espacios sensoriales, como su lenguaje en la arquitectura, ¿no? Por eso se le considera pues un arquitecto muy importante en la arquitectura mexicana. Muchos se inspiran en su arquitectura y crean o hacen propuestas nuevas, pues como fundamentándose o basándose en su arquitectura. Traje otro, bueno, les comento otro arquitecto más, que es Juan O'Gorman, el arquitecto muralista y amigo de una pareja de artistas muy famosa en nuestro país, en México, que fue Diego Rivera y Frida. Él les dio su casa estudio, un estilo funcionalista, tenía un concepto, la casa que se le pidió diseñar, bueno, debía de tener ciertas características. Si ven, bueno, tenemos un elemento en color rojo, otro volumen en azul. Este era el estudio de Frida Kahlo y este era el estudio de Diego Rivera. Cada quien tenía su espacio, pues para inspirarse, para crear sus obras. Tengo un número aproximado, Diego Rivera hizo aproximadamente 3,000 pinturas en este espacio, entre bocetos y demás. Y Frida Kahlo, una de sus obras más importantes, el cuadro de las gemelas, que lo realizó en este estudio. Ahora también tiene recorridos en determinadas horas. Siempre ellos tuvieron amor hacia nuestra cultura. Frida Kahlo pues siempre se caracterizaba por su vestimenta pues de cierta cultura, con algunos textiles y motivos de Oaxaca o de algunos otros estados. Y bueno, con una área perimetral, un perímetro con cactus, que es pues, parte también de la flora que tenemos en nuestro... y también, antes de que se me olvide, estos dos edificios, la única manera de poderse comunicar era a través de un puente. Ellos tenían que atravesar este puente para poderse comunicar. Frida Kahlo tenía una terraza y bueno, para llegar al otro edificio con Diego Rivera, si ven en sus líneas rectas, es un espacio muy funcional, muy modulado, sobrio en unas caras en la cara frontal de la fachada y pues con ciertos movimientos en la luz. Aquí está otra de Juan O'Gorman. Es el taller estudio de él porque él también era pintor, como se los comenté. Él hizo una dualidad de los fundamentos
de la pintura con la arquitectura, considerando los contrastes del claroscuro, utilizando tanto la masa como espacios abiertos y la luz y los macizos, que eran los que generaban pues esa oscuridad y esa luz, pero un equilibrio en el interior. Escaleras con movimiento, él no utilizaba escaleras rectas o en U o en zigzag, sino siempre con movimiento, un movimiento oblicuo. Otro de los arquitectos importantes de nuestro país, las propuestas que ha hecho son muy innovadoras en el tiempo que las propuso, entre los 75, 80, 90. Un arquitecto que profundizaba mucho en el concepto. Ahorita les voy a mostrar el taller de Agustín Hernández, que tuve la oportunidad en algún momento de conocerlo y de conversarlo con él. Una experiencia muy grata y muy agradable. Esta que se llama Casa en el Área, ahorita van a ver por qué. Bueno, él utilizaba igual simetría, equilibrio, repetición de elementos, inspirado también en la cultura prehispánica, en elementos prehispánicos. También trabajaba los interiores, en donde predominaban los materiales concreto, madera y vidrio. También utilizaba mucho aluminio, hacía muchas escaleras con aluminio. Su propuesta muy innovadora. Esta es del 91. Se ve la repetición de elementos limpios de la geometría, como triángulos, círculos. Esta casa se encuentra también en la Ciudad de México. Trabajaba los interiores, como aquí lo ven, repetición de elementos. Aquí lo vemos tanto en el exterior como en el interior. El predominio de la madera, obviamente, depende de cada espacio. Esta parte, voy a regresar tantito, que es el área de estar, está a nivel de calle. Ahorita vamos a ver el nivel importante que tiene la casa, pero aquí está a pie de calle, por aquí puedes entrar. Su eje rector es un pasillo que mide 30 metros, es una casa muy grande, que aquí lo vemos, el pasillo está en un costado, y al nivel que ven en la parte trasera, pues es el acceso de la calle y la diferencia de los niveles. Por eso se dice que es una casa pues en el aire, ¿no? Es una propuesta pues muy innovadora para la época. Otra de sus obras, que esta es la que visité alguna vez, es el taller de Agustín Hernández, que también se le llama El Árbol. Su inspiración, comenta Agustín Hernández, que fue un día que estaba en la playa y vio las cubiertas con palmas que se tenían en los camastros, y de ahí empezó a surgieron varias ideas para poder crear estas formas. Ahorita se las voy a platicar, les voy a mostrar nada más el corte que tenemos aquí. Vemos los desniveles, aquí vemos el perfil del terreno. Este es el nivel por donde se accesa. Encontrarán una escalera que es de aluminio en forma del cuidado de caracol, y sube. Aquí está en la planta. Es un área donde pues tenía todos sus dibujantes, maqueteros, que hacían sus maquetas, y pues un centro en donde surgían todos los volúmenes y el ordenamiento del espacio. Este es el concepto. La primera idea, la idea rectora para el desarrollo del concepto final, que aquí lo vemos. Él trabajaba mucho con la compresión y la tensión de los elementos estructuralmente. Si ven, vemos repetición de elementos, aquí vemos una T, y aquí también vemos otra T de forma inversa. Y vemos el proceso, que este es un proceso muy importante en el diseño. La idea de
como arquitectos es profundizar. Chicos, un micrófono está abierto ahí, por favor. De profundizar en ideas, en que tengan sentido para poder crear arquitectura. Bueno, este es el interior. Aquí vemos el área de donde están las escaleras. Aquí vemos un área de la parte donde estaba el área de trabajo, perdón. Y pues un espacio muy sobrio, muy neutro en colores. No hay ningún acento de color que detone puntualizar o como punto focal en algún área del espacio, como lo hacía Barragán, que él nos ponía muchísimo color. Agustín Hernández no. Y bueno, me voy a empezar un poquito más, ya nada más les voy a mostrar a 2 arquitectos más. Aquí ya es una arquitecta, pues ya arquitectura más actual, contemporánea. Tatiana Bilbao. Ella trabaja tanto casa habitación como edificios corporativos. Una de las casas que me parece importante es que está en San Pedro de las Garzas, en México. La creó en el 2016. Esta casa es muy interesante porque está justo en el centro de un área rica en naturaleza, en recursos naturales. Si ven, el concepto del paisajismo fue integrar la casa y no romper con el contexto. Por eso utilizó material que reflejara la naturaleza del lugar. Aquí vemos la ubicación. Bueno, está rodeado de bosque, ¿no? Entonces, por eso consideró en la parte exterior integrarla al contexto. Y bueno, en el interior trabaja mucho la madera, utiliza una celosía con repetición de módulos para evitar el calor, porque en determinado momento pues entran los rayos del sol. Materiales naturales, si ven, las mesas son de madera, lo más orgánico posible. Este es en el área de estar y del comedor, está a nivel de la calle, y las habitaciones son subterráneas, solamente hechas con materiales también muy orgánicos, barro. No quisieron meter tampoco mucha decoración. Y bueno, otro de sus obras muy importantes es un parque biotecnológico que se encuentra en Culiacán, Sinaloa, al norte del país. Definitivamente pues refleja las actividades que se realizan en el espacio, que también es parte del carácter de la obra arquitectónica. Recordemos que el carácter refleja la personalidad del edificio. Y bueno, es totalmente un desarrollo tecnológico, de innovación. Aquí vemos un corte, también tienen un área para conferencias. Aquí vemos el corte, vemos el acceso con una escalera en movimiento en forma de caracol. Vemos los diferentes niveles. Aquí hice un pequeño análisis rápido para que alcancemos a terminar de los elementos. Hemos hablado mucho de la repetición de los elementos, del juego de los elementos. Ella lo propone en su arquitectura, este juego, este equilibrio, ese balance. Que no había de alguna manera tanto una jerarquía, sino el edificio en conjunto habla por sí solo. Y ahí vemos cada uno de sus elementos y la repete. Muy bien. Los siguientes arquitectos que les voy a hablar es el estudio Macías Peredo, que bueno, son 2 arquitectos que están haciendo una nueva propuesta, es Salvador Macías y Magui Peredo. Ellos consideran la arquitectura como
el diseño de una manera más orgánica en los materiales, propuesta de colores, materiales muy terrosos, mucho tabique, vuelven a retomar elementos de construcción en el trabajo manual, construyendo celosías con tabique y con otros elementos más que ahorita les voy a ir mostrando. Aquí vemos, bueno, un tabique aparente. No vemos, como estamos acostumbrados, pues el cuadrado en una terraza, sino utilizaron triángulos. Esta es una escuela. La repetición de los triángulos las vemos también en las cubiertas, en los accesos y en las terrazas, pero en la planta arquitectónica no. La planta arquitectónica pues es la repetición de módulos y de hexágonos. También cuando diseñamos hay que hacerlo con orden. Podemos utilizar una retícula para el diseño, ¿no? Y bueno, aquí vemos la repetición también de varios elementos, de un ordenamiento, de una liga entre cada uno de los módulos, un equilibrio en la composición. Bueno, aquí vemos el ejercicio completo, bueno, la fachada frontal completa. Vean que todo se refleja en los triángulos en cada uno de los elementos, tanto del exterior como en el interior. Aquí vemos en el piso también la repetición de triángulos. Y el movimiento, ¿no? El movimiento de estos elementos rompen con la monotonía. Con Tatiana vimos elementos rectos, pero con movimiento. Y aquí vemos ángulos más pronunciados y con movimiento. Podemos lograrlo con la geometría. Otra de sus propuestas el estudio Macías pues son las viviendas Mendoza. Es una arquitectura, como les comenté, con materiales naturales de la región, que también les es muy interesante. La posición de un trabajo manual, como lo comenté al inicio, de regresar a la colocación de estos materiales que un tiempo los dejamos de utilizar. Ellos están retomando esta propuesta. Es más, utilizan los principios y todas las bases como diseñadores arquitectónicamente, porque lo vemos en sus fachadas, ¿no? En esa repetición de módulos, en la simetría, en la armonía. Aunque es un color y solo es pues muy homogéneo, es monocromático, ahí jugando probablemente con la posición de cada uno de los elementos, se logra ver un orden y una armonía en sus propuestas. Aquí está el interior, también trabajan en el interior, la luz natural, más elementos con textura, utilizan también madera, muy sobrios también. Tenemos aquí algunas propuestas de mobiliario muy minimalista y hacen un contraste de arquitectura, y tanto la iluminación natural pues como la artificial. Y bueno, creo que hasta aquí son todos los arquitectos que consideré que pues son importantes en México. Esta evolución que no se detiene y no se va a detener, siempre hay que dar nuevas propuestas, tanto en materiales, en procedimientos constructivos, en diseño, podemos ser más innovadores. Importante no olvidar la sensibilidad del diseño, no solamente pensar en satisfacer una necesidad, sino también en crear espacios confortables que nos generen sensaciones o atmósferas diferentes, pensando en la inclusión también, en el manejo de la accesibilidad. Y bueno, creo que eso es todo lo que traje para compartirles. Espero les sea de inspiración o les dé alguna idea para crear sus próximos proyectos. Gracias, chicos. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues damos inicio a la segunda intervención relacionada con los comandos de impresión y configuración de planos, que va a ser una parte teórica y práctica.
Entonces iniciamos nuevamente con la arquitecta Carolina. Adelante, Caro. Sí, está bien, gracias. Ok, chicos, entonces en esta parte vamos a ver ya un poco más de lo que es el software de AutoCAD, ¿no? En este caso he preparado una clase, tanto que ustedes pueden tenerla luego, ¿no? Para ir siguiendo paso a paso. Vamos a compartirla, ¿no? De lo que explique en este momento, pero voy a ir explicándolo en paralelo tanto en el PPT como en el AutoCAD, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que respecta a hoja de impresión. Cuando nosotros vamos a presentar un proyecto, ¿no? En este caso vamos a imprimirlo ya para darle la escala a los planos, pues debemos utilizar de preferencia la hoja de impresión que nos da AutoCAD, ¿ok? Entonces, para comenzar, ¿no? Ustedes tienen el software. En este caso yo tengo un plano de un baño muy pequeñito para que nos sirva de referencia. Y acá en la parte de abajo vamos a ver que hay 3 pestañas, ¿ok? La primera pestaña es Model, que es donde hacemos el diseño, ¿no? El trazado de nuestros planos. Y acá al costado van a encontrar 2 pestañas que son de layout, ¿ok? Entonces hacemos clic, por ejemplo, en una de ellas, en layout 1, y pues nos aparece nuestra hoja de impresión, ¿no? El formato que esté acá en esta hoja de impresión va a ser el mismo formato que ustedes le van a asignar según el tamaño del plano que quieran plotear. Por ejemplo, si es un A1, un A2, un A3, va a ir apareciendo acá y ustedes harán de cuenta que esta hoja que ven acá va a ser el plano, ¿no? El papel del plano en el que van a imprimir. Voy a borrar esto. Usualmente les aparece un viewport. Nosotros le llamamos, el programa le llama viewport a este donde van a importar, donde va a aparecer el plano o el dibujo que hayan hecho un model, pero lo podemos eliminar, ¿ok? Seleccionan el borde y lo eliminan para que podamos tener el papel en blanco, ¿no? Y empezar a configurar en base a esta hoja. En esta hoja ustedes pueden trazar su membrete, ¿no? Pueden trazar el membrete que tengan. En el caso de sus compañeros mexicanos, creo que se les llama solapa, según me comentó la arquitecta Alejandra. Entonces, pues acá podrán trazar la solapa, ¿no? O el membrete e ir diagramando el plano. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo es que podemos utilizar esta hoja. Ya. Si no quieren llamarle layout, pues le dan clic derecho, renombrar, ¿no? Y le cambian, por ejemplo, más que todo para tener un orden. Si es que en el primer layout tienen plantas, pues le pueden asignar el nombre. Layout 2 pueden poner cortes, pueden también con clic derecho hacer un nuevo layout, ¿no? Y les van a ir apareciendo más pestañas acá abajo. Entonces, el primer paso es configurar nuestra hoja, asignarle un tamaño, ¿no? Entonces, voy a ir acá a File. Pueden hacerlo digitando el comando Page Setup, como dice acá, Page Setup, y dan Enter, ¿no? Em, para abrir la hoja, ¿no? Donde vamos a modificar el papel. O si no, desde acá, desde esta barra de menú, ya saben, para poder habilitar esta barra de menú, hacen clic aquí en la parte superior, en esta flecha, y pondrán Show Menu Bar, ¿no? Que les muestre la barra de menú. En este caso, como yo la tengo activa, voy acá a File, Page Setup Manager, ¿no? Y me va a aparecer, como les menciono, este cuadro en donde ya puedo comenzar a configurar. Le pongo Modificar. Y aquí me van a aparecer las distintas propiedades de impresión que necesito asignarle, ¿no? Como les menciono, esto está descrito en cada una de las partes de este PDF que luego podrán ir viéndolo para que vayan recordando cada paso. Entonces, en esta parte de acá donde dice Printer or Plotter es para que ustedes asignen cuál va a ser, si es que tuvieran conectado un plotter, ¿no? Asignarle de dónde va a salir impreso, pero usualmente nosotros ploteamos a PDF, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para el proyecto van a tener que plotear a PDF, entonces le seleccionarán DWG, que es el formato de AutoCAD, a PDF, ¿no? También pueden hacerlo a JPG o a PNG, como ustedes quieran. Bueno, le asignamos DWG to PDF, ¿ok? Seleccionamos
Y luego acá en la parte de arriba tenemos esta barra en donde podemos seleccionar si queremos que el plano sea impreso a color o si queremos que sea en blanco y negro. Usualmente los planos pues los ploteamos en monócromo, ¿no? Entonces acá le vamos a seleccionar que queremos que el plano salga impreso en blanco y negro, ¿no? Con monócromo. Luego, en esta parte de acá tenemos unas opciones de ploteo, en donde, por ejemplo, nos dice que plotee los objetos con los grosores de línea, ¿no? Cuando creamos una capa, pues le damos un grosor de línea, entonces esto va a estar activado por defecto, ¿no? Lo dejamos ahí porque sí queremos que el plano salga con los grosores de línea, la valoración tonal correspondiente. Y usualmente dejamos los que está activado por defecto. Hay veces en donde si ustedes han colocado alguna transparencia en el plano, por ejemplo una textura con transparencia, en el caso de elevaciones, de vidrios, que le hayan puesto alguna transparencia, si quieren que esa transparencia salga cuando ploteen, activen acá, donde dice Plot Transparency, ¿no? Donde van a activar la transparencia. Bueno, en este caso este plano no tiene ninguna transparencia, así que lo dejo así. En la parte inferior vamos a tener dos opciones, ¿no? Ya sea para tener la hoja en vertical o en horizontal, ¿no? Esto depende mucho del formato de mi plano. Si mi plano pues ha sido trazado en horizontal, no, pues le seleccionaré la hoja. O si por el contrario es un plano que predomina más la verticalidad, pues le seleccionaré la hoja en vertical, ¿no? Entonces en este caso lo dejamos en landscape para ver que es el formato horizontal. En la parte de acá, chicos, yo usualmente les recomiendo trabajar dejando uno en uno y seleccionando milímetros, que es las unidades en las que hemos estado trabajando, ¿verdad? Milímetros o metros, ¿no? Que le habían seleccionado en su plantilla. Entonces, como no trabajamos en pulgadas, seleccionar la opción milímetros y dejar uno en uno, ¿no? Porque la escala la asignaremos directamente en la hoja de impresión. Entonces acá uno en uno, que quiere decir que cuando ustedes impriman este plano, va a salir de la medida que le den dentro de la hoja de impresión, ¿no? Entonces acá si yo tengo un plano que está en 1,50 de un costado y el otro en 1,75, ambos van a salir en su escala, en la escala indicada, ¿no? Entonces por eso le dejamos uno en uno. Paper size, le indicamos el formato de papel, ¿no? Trabajamos con los ISO. Acá arriba podemos encontrarlos, ¿no? ISO A1 ya vienen predeterminados, ISO A2, ISO A3, ISO A4 y escogeremos el formato pues según el tamaño en el que queramos imprimir. En este caso le voy a seleccionar un ISO A4. Hay dos tipos de ISO, usualmente nos aparece un ISO A4 y un ISO expandido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, seleccionamos el ISO 4 y cuando ya están todas las configuraciones le doy OK. Cerrar y veo que el ISO 4 ya está en horizontal, ¿no? Este sería mi hoja 4 y el case ISO pues tendrá mayores márgenes. Cabe recalcar que todo lo que ustedes impriman dentro de esta hoja deberá estar, todo lo que quieren que salga impreso deberá estar dentro de estas líneas discontinuas, ¿ok? Todo lo que quieren que salga impreso deberá estar dentro de este cuadrante. Si es que yo coloco algo por acá, por ejemplo, una línea por fuera, esta línea no va a salir impresa, ¿ok? Entonces, verificar bien que todo lo que quiero que salga impreso esté dentro de estas líneas proyectadas. El ISO Expanded va a tener menos márgenes. Si quieren lo verificamos, ¿no? Vamos a modificar y seleccionamos ISO Expanded A4. Le ponemos OK, cerrar y veo que efectivamente los márgenes, ¿no? Están más expandidos, no hay menor diferencia de ancho del margen que tenía anteriormente. Entonces, ya una vez que he configurado el papel que quiero, ¿no? Ahora procederemos a generar un viewport. Viewport es en donde va a ir el plano, ¿no? Lo que queramos colocar de lo que hemos trazado. Entonces, para crear un viewport, vamos acá a la misma barra de menú, seleccionamos View, Viewports y vamos a hacer clic en un viewport. ¿Okay? Hacemos clic en un viewport, le damos, por ejemplo, algún tamaño a este viewport y vemos que automáticamente lo que tengo trazado en Model me aparece aquí en el viewport de la hoja de impresión.
Para poder escalar este viewport, tengo que hacer doble clic adentro del viewport y si yo muevo con el scroll voy a poder alejar, ¿no? O acercar el plano. Entonces, para, para poder mover de esta forma, para poder manipular, ya saben que es presionando el scroll, ¿ok? Menciono esto porque tal vez algunos de sus compañeros todavía no hayan llegado pues a esta parte en el CAD, ¿no? De inclusive presentan incluso hasta ahora, ¿no? Aún no saben pues manipular mucho el mover, el movilizar el plano con el mouse. Entonces lo más importante es que consideren que con el scroll, con la rueda del mouse, pueden aumentar o retroceder, ¿no? Girando la rueda. O si presionan el scroll, pues simplemente les sirve como un PAM, ¿no? Para mover el plano de esta forma. Bueno, entonces, una vez que ya tengo el plano acá, si yo quiero escalarlo, pues le doy doble clic. Y para escalar, que también está indicado aquí en el PDF, en esta parte de acá, voy a utilizar los siguientes comandos. Para escalar tienen que verificar que están dentro del viewport. ¿Cómo sé que estoy dentro del viewport? Porque el borde, ¿no? Se marca mucho más negrito, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy dentro del viewport y para escalarlo haré lo siguiente. Digitaré el comando zoom con Z, enter. Luego abajo me dice, ¿no? Qué es lo que quiero hacer siguiente y quiero escalar. Entonces digitaré la letra S que me está recalcando aquí en azul, S, Enter, y ahora le daré la escala. ¿Cómo le damos la escala? Siempre con 1000 slash eh, la escala que queramos. Por ejemplo, si es 1 en 50 será 1000 entre 50, ¿ok? 1000 entre, y como la escala del plano me dice aquí abajo, ¿no? Que es 1 en 50, será 1000 entre 50 y siempre aquí les indica colocar XP, ¿no? XP. Entonces, si fuera 1 en 20 ese plano, sería 1000 entre 20 XP. ¿Ya? Okay. En este caso colocamos 1000 entre 50 XP, Enter, y ahí ya ha escalado el plano. Entonces, ahora no cometan el error de usar el scroll porque automáticamente se desescala. ¿Okay? Pierde la escala en la que han estado. Entonces, si cometen esto, pues volver a repetirnos. Z, Enter, S, Enter, 1000 entre 50, XP, Enter. Y yo les aconsejaría que solo muevan o con el PAM, no solo presionando el scroll, o ya hagan doble clic fuera del viewport. Y si quisieran no mover esto, pues pueden simplemente delimitar el plano, ¿no? Y moverlo con Move, ¿no? Hacia donde quieran. ¿Qué pasa con este margen del viewport? Si yo quiero que salga el margen, ¿no? Como si fuera un borde de todo el plano, pues puedo dejarlo dentro de alguna capa. ¿Ok? Puedo dejarlo dentro de alguna capa. En este caso está en layer 0, pues yo puedo colocarle en la layer que quiero, dándole el grosor que quiero, ¿no? Pero muchas veces nosotros ya tenemos un membrete creado y acá va este viewport, ¿no? Y a un costado, usualmente creamos un borde, creamos un membrete o una solapa, y acá pues tenemos más planos, ¿no? Más viewports. Entonces, si es que no quisiera que salga, pues lo colocaremos, ¿no? Colocaremos el viewport en el layer Depth Points. Depth Points ya saben que es la capa que me viene por defecto en el programa, que quiere decir que todo lo que coloque dentro de esta capa no saldrá en la impresión, ¿verdad? Cuando yo imprima no se van a ver. Bueno, dejemos estos dos ahí para que vean cuál es la diferencia cuando haga la prueba de impresión, ¿no? Uno está en Depth Points y el otro está en Layer 0. ¿Cuál es el otro factor en el que tengo que fijarme al momento de imprimir? El otro factor en el que tengo que cerciorarme que esté bien son las líneas de proyecciones. En este caso los ejes, ¿no? Ya sabemos que es una línea discontinua, que usualmente tiene esta nomenclatura de línea, punto, línea. Y las proyecciones pues son líneas discontinuas, ¿no? Como vemos acá en la planta. Entonces, si yo veo en Model,
sí se están leyendo bien las proyecciones, pero en en layout no se están leyendo bien. Esto es porque ambos manejan una escala distinta para proyecciones. Entonces, si ya conocen el comando LTS, ¿no? Me sirve para poder escalar estas proyecciones. Entonces doy LTS Enter. En este caso está en 0.9. Si en layout, por ejemplo, le doy 15, voy a ver que ya se están leyendo bien, ¿no? Ya leo las proyecciones y ya leo también los ejes. Entonces, verifiquen siempre, no se olviden antes de plotear que ya está configurado el LTS. Si yo vuelvo a Model, en Model, como ese LTS no me sirve para Model, pues voy a ver que las proyecciones otra vez vuelven a estar acá mal representadas, ¿no? Entonces, volvería a cambiar el LTS para Model. Entonces, hasta ahí ya tenemos, digamos, ambos, ¿no? Ambos viewports. Es más, uno puede estar en una escala y el otro, si quieren, puede estar en otra. Por ejemplo, Z, Enter, S, Enter, 1000, vamos a colocarle 75. Escala 1.75, 1000 es entre 75 XP y pues será más pequeño, ¿no? Entonces, lo que me permite me da esa facilidad layout de tener distintos viewports con escalas diferentes. Obviamente las cotas acá estarían incorrectas, ¿no? El formato de cota tendría que ser para 1.75, pero posiblemente algunos layers también deberían cambiar, ¿no? Según la escala y los estilos de texto, según la escala en la que voy a imprimir. Entonces, para imprimir, ¿no? Ya imaginemos que ya tengo todo configurado. Voy a la impresora, plot, todo ya está configurado, simplemente le doy OK. Si quiero previsualizar, pongo en la previsualización, me acerco y veo que todo se está leyendo bien, ¿no? Proyecciones, cotas, texturas, textos, etc. Como vemos, si yo ploteo con el viewport en el layer 0, pues saldrá con un margen. Y si ploteo con el viewport en layer depth point, no saldrá con margen, ¿ok? Ahí simplemente le doy OK y le indico en dónde quiero guardar este PDF, ¿no? Por ejemplo, lo guardo en el escritorio y se guarda el PDF. Para visualizar correctamente, ya saben que acá le pongo en tamaño real o 100% y así es tal y como va a salir impreso, ¿no? Me sale acá en el PDF el mismo tamaño en el que saldría. Para 1.75, como les digo, probablemente estas cotas no se van a leer, no están legibles, ¿verdad? Se ve muy pequeño. Otra consideración que tienen que tener es usualmente acá, por ejemplo, nosotros trabajamos con un plano de ubicación y localización. En ese plano de ubicación y localización tenemos en una parte, ¿no? Los catastros de las ciudades usualmente los colocamos en un viewport circular. Entonces, ¿cómo haría esto? En el plano de ubicación y localización, ¿no? Si es que yo necesitaría tener un viewport circular y poner el plano dentro de un viewport circular, pues lo mismo, iría a viewport, ¿no? Primero dibujaría el círculo, voy a viewport y en vez de seleccionarle un viewport, le selecciono object. Hago clic en el círculo y el viewport se va a generar dentro de ese círculo. ¿Okay? Obviamente para planos así no nos sirve este tipo de viewport, pero como les mencionaba, para los planos de ubicación y localización donde tenemos catastros, ¿no? Que ya lo veremos pues más adelante en el caso con los chicos de acá de Perú, cómo hacer un plano de ubicación y localización. No sé si en México trabajan con viewports circulares, pero en nuestro caso, si necesitamos hacer un viewport circular, pues simplemente vamos a viewport y object. Bueno, otro tema del que queríamos hablar, porque ya la arquitecta Ale les reforzará un poco más sobre esto, es sobre la parte de diagramación de láminas. Cuando ustedes, chicos, van a hacer una presentación, ya sea para la universidad, para un trabajo de la universidad, para su tesis, para una presentación a sus clientes, al municipio, debemos tratar siempre de que nuestras láminas pues tengan una diagramación ordenada, ¿no? En este caso son láminas que se presentan pues
usualmente se plotean, ¿no? Y se presentan una pegada de la otra. Entonces, lo importante es buscar siempre que al menos los planos tengan algún tipo de orden, de alineamiento, ¿no? Podemos ver que hay ejes, guías, ejes rectores que se trabaja en base a un módulo, ¿no? Los membretes alineados, ¿no? Traten de usar el mismo membrete, el mismo formato de membrete en todas las láminas. Otra consideración es que también, por ejemplo, si van a colocar planos, todos estos estén del mismo modo, ¿no? Siguiendo un ordenamiento. Si coloco cortes, pues tratar también de que el ancho del corte, ¿no? Pues al menos ocupe el mismo ancho en toda de la lámina que está ocupando la planta. Si coloco una imagen, ¿no? Este es una medida, ¿no? Este es un módulo y pues en la mitad de ambos colocaría una imagen y en la mitad otra, ¿no? Tratar de ir proporcionando. Si tengo 3 imágenes, igual. Tal vez la que resalta, ¿no? Tiene un módulo mayor y las otras 2 mitad de módulo cada una. Entonces, tratar de seguir estas líneas guías nos sirve bastante para ordenar visualmente nuestros planos. Aquí, por ejemplo, cambia el formato, ¿no? Ya tenemos planos de detalle en estas láminas, pero igual, ¿no? Vemos que sigue un mismo orden, ¿no? Que lo que ocupan acá las imágenes y la planta es lo que ocupa acá los detalles y lo mismo que ocupa el corte, pues ocupan las imágenes en la parte inferior. Aquí tenemos otra lámina, siempre no se olviden de colocar sus datos, ¿no? En el membrete es sumamente importante y en este caso pues vemos los 2 cortes, ¿no? Y tratan al menos de guardar una proporción, ¿no? Tal vez eh, la parte media coincide en ambos cortes. Igual acá, ¿no? Tenemos una planta y lo importante es que toda la planta encaje en nuestra lámina, ¿no? Que no haya alguna parte pues que no encaje dentro del formato de nuestra lámina. También lo que tienen que considerar, chicos, es que si están trabajando en un formato vertical, pues tratar de que en su mayoría todos sus planos los trabajen en formato vertical. Si trabajan en formato horizontal, igual que todos sus planos estén en un formato horizontal. Aquí tenemos, por ejemplo, plantas igual alineadas, ¿no? Todas las plantas están alineadas en este caso y a un costado, ¿no? Si tuviera un espacio faltante, pues igual, ¿no? Como les digo, el eje, ¿no? Medio de todos, pues ordena la elevación, la imagen inferior y en este caso el cuadro de áreas. Acá igual, ¿no? Ambos cortes alineados, ¿verdad? De este lado también, ¿no? Cómo es que los ejes, ya sea planta o sea corte, igual buscan tener la misma orientación y estar a un mismo nivel, si lo pueden ver aquí. No, igual las plantas coinciden con el ordenamiento de la elevación y el corte, en este caso en esta lámina. Eso ha sido todo por mi parte. Ahora cedo el paso a la arquitecta Ale para que les refuerce un poco más los conocimientos sobre esta parte de la clase. Gracias, arquitecta. Bueno, nada más voy a enfatizar en algunos puntos que debemos de considerar al momento de hacer la impresión. Ahorita que se comparta la pantalla. Me parece que ya. Bueno, siempre lo he comentado en el grupo. Cuando trabajamos el dibujo pues arquitectónico, lo debemos de hacer con orden. Es muy importante los puntos que comentó la arquitecta Carolina, porque muchas veces colocamos plantas arquitectónicas, fachadas, cortes, pero no llevamos un orden de la lectura. Además de los archivos, dibujarlos también en orden, que es siempre lo que enfatizo con mi grupo. Pues importante que trabajen puntos a considerar pues, con los layers correspondientes. Mucho cuidado con el depth point, porque a veces iniciamos a dibujar y no nos fijamos y estamos dibujando todo con depth point y al momento que nosotros queremos pues importar un archivo o la impresión en PDF,
pues llegamos a los comentarios de que no se ve mi proyecto, ¿por qué no se ve, no? Entonces es importante considerar estos puntos, que es básico para también otro punto importante. Bueno, ya aquí yo ya tengo un plano, es una planta arquitectónica con una fachada, el membrete, cuadro de datos, solapa, como lo conocemos. Considerar puntos importantes, siempre debe de estar indicado cómo está acotado en metros. Se tengan escalas diferentes, como el ejemplo que nos dio la arquitecta. Sí es importante que siempre nuestros títulos tengan el texto de escala e indicar a qué escala está, porque probablemente en algún plano podamos utilizar diferentes escalas para que se pueda apreciar mejor el dibujo. Importante, no se nos olvide, el norte siempre debe venir en nuestros planos, tanto como el croquis de localización o de ubicación que nos comenta la arquitecta. Sobre utilizar el viewport circular, algunas veces si es necesario lo utilizamos, ya cuando en otras ocasiones nada más es una forma poligonal, y también podemos hacer de formas irregulares, depende del área que se quiera ver, ¿no? Esto es importante. Como ven aquí en el model yo tengo ya el membrete hecho, el cuadro de datos. Directamente, bueno, aquí ya tengo mi pestaña de layout, ya lo tengo escalado. Yo aquí lo escalé a 1:200 por las dimensiones. Es importante revisar y tener en consideración las dimensiones de nuestro proyecto. Por ejemplo, sí es un proyecto un poquito grande porque es de 40 por 20, o sea, es muy largo y de 20 metros de ancho, que muchas veces tenemos que ir midiendo y revisando en el pliego de papel que queremos utilizar para la impresión las escalas. No hay que desesperarnos, hay que hacer varios intentos, seguir probando, así como nos los mostró la arquitecta. Puede ser 1.75, puede ser 1.100, puede ser 1.200, puede ser 1.50, depende del formato de papel y de lo que quieran representar. Como ven aquí, yo le doy doble clic, lo voy a mover y ahí está mi viewport y tengo el membrete colocado. Lo podemos hacer de esta manera, que no pasa nada, déjenme, lo pongo a un lado, o en el layout directamente también podemos colocar el cuadro de datos o el membrete. Importante hacer la configuración de las dimensiones de nuestro papel. Aquí en México nosotros utilizamos mucho el A1, que siempre se imprime 90 por 60. El A2 pues sería en un medio pliego de 90 por 60, ¿no? Pero eso también son de acuerdo a los requerimientos. Importante lo que mencionó la arquitecta y lo vuelvo a enfatizar, las líneas de los ejes para acomodar correctamente, aquí voy a hacer el ejercicio, correctamente y alineadas las plantas arquitectónicas como lo ven ahí, que no esté una arriba, una abajo, desordenadas, ¿no? Tanto arquitectónicamente como nosotros diseñamos, en nuestras láminas también se debe de reflejar que diseñamos. Este es un plano arquitectónico más sencillo. La arquitecta nos compartió ahí unas láminas más elaboradas con color y con algunas imágenes, pero son puntos importantes a considerar. La lectura es muy importante también, cuidar la lectura. Me voy a ir al model. Cuidar la lectura de los textos, que estén de una manera horizontal, que sean fáciles de leer. La lectura, muchas veces he visto algunos casos que el texto lo giramos, entonces cuando giramos, pues hay que girar el plano para leerlo. Entonces debe de tener un orden para la lectura. Y también, si nosotros llegamos a girar nuestras plantas, como vi también unos ejemplos que nos compartió la arquitecta, pues tenemos que cambiar la lectura.
no lo vamos a hacer así. Si nosotros lo cambiamos y lo llegamos a rotar porque se requiere el orden en el plano para poderlo visualizar un poquito más, pues tendríamos que cambiar la orientación del texto. No lo podemos dejar así. Tiene que ser todo en el mismo orden. Aquí no hay problema tanto en la cota, porque la cota sí se nos acomoda, pero el texto no. Tenemos que tener mucho cuidado en estos detalles para que se pueda visualizar bien y tener una lectura correcta de los planos. Importante también cuidar la calidad de línea, cuáles son los los muros de carga, cuáles son divisorios, cuidar las líneas de eje y de corte, de secciones. Sí que es muy importante, y las acotaciones. Cuidar las dimensiones, a veces hacemos acotaciones muy grandes que se ven, llaman más la atención la cota que nuestro dibujo, entonces debemos de tener mucho cuidado con esos puntos. En general yo creo que estos son los puntos a considerar para una presentación de un plano arquitectónico ya más formal. Ya en el caso de que requieran pues colocar algunos elementos, algunas vistas, se puede hacer, yo considero que es de mejor, se lee mejor y se aprecian mejor láminas de presentación de manera vertical, que es más fácil la lectura como nos las compartió la arquitecta. Y bueno, en plano arquitectónico también podemos, como estamos acostumbrados a utilizarlo también para la lectura en la obra, porque es bien importante cuidar la impresión para cuando se ejecuta la obra, la lectura en los planos. No se nos debe de pasar ningún dato, cuidar que los ejes no estén desfasados, que estén en los centros de los muros y que esté todo indicado en las secciones, que es detalles importantes a considerar. Y bueno, yo creo que en general esto es el tema del que queríamos platicarles. Siempre dibujar en orden, escalar sus trabajos para poder ya representar gráficamente sus ideas y sus diseños en una impresión de papel también. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Nada más quise pues tomar en cuenta algunos puntos para que lo consideren en los trabajos o en proyectos futuros que vayan a desarrollar. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, arquitectas. Muy bien, pues entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Si tienen una pregunta muy puntual, hacerla en el chat, o si gustan abrir su micrófono de manera ordenada y ya les estarán respondiendo las docentes. Adelante, chicos. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok, entonces no hay preguntas. Muy buena la presentación, gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a dar, les quiero comentar un poco de la información que ya me han compartido las docentes sobre cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Todos van a tener un equipo de trabajo, están mezclados tanto estudiantes de Perú con México, ya están asignados. Es importante que se pongan en contacto con su equipo durante esta semana, porque tendremos un segundo encuentro el siguiente viernes, y
les voy a compartir por el chat un formulario que requiero que llenen todos para poder asignar un horario en el que todos podamos volver a reunirnos y las docentes hagan la presentación del proyecto que tienen que desarrollar durante 48 horas. Entonces esto es muy importante que lo llenen, ¿vale? Para poder establecer un horario final. Ya existe en los equipos el directorio donde contiene el correo y los teléfonos de cada uno de ustedes. Se los proyecto para que lo conozcan. Y de todos modos, cada una de las docentes lo va a tener disponible por alguna situación, se los pueda enviar también ellas. Sí. Listo. Si ven, vamos a contar con 13 equipos diferentes. 6 de ellos van a ser evaluados, por la arquitecta Alejandra. Y el resto de los equipos por la arquitecta Carolina. Al igual, ellas les van a compartir este formato en el que van a estar incluidos todos los integrantes del equipo y que al final va a haber un líder que va a estar pues monitoreando todo el trabajo. Adicional, hay una hoja con los datos de las docentes. Por cualquier situación puedan comunicarse con ellas. Y listo, chicos, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? Ok, entonces con esto damos pues fin a nuestro primer encuentro. Les agradecería que terminaran de llenar el Google Forms que les compartí, que se pongan en contacto con sus integrantes del equipo y pues aquí nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, chicos. Gracias por su asistencia. Bonita tarde. Gracias, bye. Gracias a todos, hasta luego, cuídense. Buenas tardes, gracias.